Biografías de grandes seres encarnados. Helen Bonham. Helen Bonham, más conocida como Madame Blavatsky, fue una escritora, ocultista y artista, y una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica que contribuyó a la difusión de la teosofía moderna. El 12 de agosto de 1831 nació Helen Bonham en la ciudad de Yekaterinodar, situada en el sur de Rusia. Hija de Peter Bonham, coronel de origen alemán afincado en Rusia, y de Helen de Fadeyev, hija de la princesa Helen Dolgorukov, botánica y escritora. Tras la prematura muerte de su madre en 1842, Elena creció bajo los cuidados de sus abuelas en Saratov, donde su abuelo ejercía como gobernador. Desde muy temprana edad se mostró interesada en el esoterismo, leyendo algunas obras de la biblioteca personal de su bisabuelo, que había sido iniciado en la masonería a finales del siglo XVIII. En 1848, cuando tenía 17 años, aceptó casarse para poder ganar independencia, aunque, según ella, nunca consumó su unión con Nikifor Vasilievich Blavatsky, vicegobernador de la provincia de Ereván, en Armenia, quien le llevaba 28 años más que ella. Después de 3 meses de infeliz matrimonio, tomó un caballo y escapó de casa, cruzando las montañas, yendo a la de su abuelo en Tiflis, emprendiendo al poco una serie de viajes por varios países como Egipto, Turquía y Grecia, entre otros. Ella explica que en 1851, viviendo en Londres con su padre, tuvo el primer encuentro con el que sería su maestro, quien reconoció, a causa de haber tenido durante la infancia sueños y visiones en la que aparecía él. Este era el iniciado oriental Raipur Mahatma, o Maestro Moria, como es conocido entre los teósofos. Blavatsky, nombre con el que entonces ya se conocía, ese mismo año se embarcó hacia Canadá y más tarde a Estados Unidos, México, Sudamérica e India, intentando por primera vez entrar en Tíbet, lo que no pudo ser, regresando a Inglaterra, pasando de camino por Java. En 1855 volvió a la India, pudiendo entrar esta vez en Tíbet, donde pasaría por un periodo de entrenamiento bajo la dirección del maestro Moria. En 1858 fue a Francia y Alemania, volviendo de nuevo a Rusia el mismo año, pasando un corto periodo con su hermana Vera. De 1860 a 1865 vivió en el Cáucaso, donde pasó experiencias y crisis de tipo sobrenatural, lo que posibilitó, a su juicio, poder adquirir un completo dominio de sus energías psíquicas, partiendo el último año de nuevo de Rusia, para dirigirse a los Balcanes, Grecia, Egipto, Siria e Italia, entre otros lugares. En 1868 regresó a la India vía Tíbet. En ese viaje, Blavatsky se encontró con el maestro Kuntumi, alojándose en su residencia. Al final de 1870 volvió a Chipre y Grecia, partiendo más tarde a Egipto, pero la nave que la llevaba naufragó cerca de la isla de Spetshai el 4 de julio de 1871. Después de salvarse, pudo dirigirse al Cairo, fundando allí la Sociedad Espiritista, donde inicialmente fomentó los fenómenos espiritistas y mediúmnicos por Allan Kardec desde una perspectiva teosófica.
El grupo no duró mucho tiempo y no alcanzó los objetivos iniciales, puesto que, según expone en las cartas dirigidas a sus familiares, estaba decepcionada con los participantes del grupo, ya que algunos simulaban ser médiums, mientras que otros eran puros ególatras. Después de varios viajes a través de Oriente Medio, en julio de 1872, regresó por un corto periodo a Odessa. Según dice la propia Elena, en la primavera de 1873, su maestro le dio instrucciones de proseguir hacia París y más adelante a Nueva York. En octubre de 1874, en Nueva York, conoció al coronel Henry Olcott y a William Quanjuche, un joven abogado irlandés, fundando con ellos y 14 miembros más el 7 de septiembre de 1875 la Sociedad Teosófica. En septiembre de 1875, Blavatsky publicó su primera gran obra, Isis sin velo, un libro que trata de la historia y del desarrollo de las ciencias ocultas, la naturaleza y el origen de la magia, las raíces del cristianismo y, según la perspectiva de la autora, los errores de la teología cristiana y los errores establecidos en ese tiempo. En ese mismo año le fue concedida la nacionalidad estadounidense. En 1878, Blavatsky y Henry Olcott trasladaron la sede de la Sociedad Teosófica a la ciudad de Adyar, en la India, conociendo entonces a Alfred Pretsisinen, el editor del diario oficial del gobierno de la India, The Pioneer. Este contacto fue muy importante para ella y para la Sociedad Teosófica. En octubre de 1879 se inició la publicación del primer número de la revista de Teosofía, que fue llamada The Theosophic, la cual todavía se publica, siendo Blavatsky la editora responsable. La Sociedad Teosófica creció rápidamente, teniendo como miembros a personas de gran importancia. En 1880, Blavatsky y Olcott habían pasado algún tiempo en Ceilán, estancia que generó y aumentó el interés por el sistema ético del budismo esotérico del Mahayana. En septiembre de ese año, Blavatsky y Olcott habían visitado a Sidney y a su esposa Simla en la India, quien prestó gran interés en las enseñanzas y los trabajos de la Sociedad Teosófica, plasmándose en los libros El mundo oculto y, en 1881, El budismo esotérico. En mayo de 1882 se estableció en el barrio de Adyar, en Madrás, oficialmente la sede internacional de la Sociedad Teosófica. En 1884 recibió por parte de 2 miembros del grupo de trabajo de Adyar ataques personales, hallando trampas por parte de la propia burocracia de la sociedad que le privaban poder llevar a cabo la aclaración de lo que se le acusaba. Muy decepcionada, dimitió del cargo de secretaria correspondiente, marchando a Europa en 1885 para no volver nunca más a la India. El ataque, basado en cartas falsificadas, supuestamente escritas por ella, con instrucciones para la organización de fenómenos psíquicos fraudulentos, fue probado más tarde. Los hechos para hundir a Madame Blavatsky no terminaron ahí, ya que la Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres creó un comité especial para investigarla, acusándola como una de las impostoras más grandes de la historia. Hodgson también le acusó de ser una espía rusa. Este ataque afectó gravemente a su salud. No fue hasta 1963 que Adhar Waterman, en su obra Obituario del informe de Hodgson
sobre Madame Blavatsky, analizó y refutó las acusaciones del mismo. Cuando Blavatsky llegó a Londres, las actividades de los teosofistas se habían intensificado y establecido según las enseñanzas de su fundadora. En el año 1888 publicó simultáneamente en Londres y Nueva York el libro que había escrito en Würzburg, Alemania, La doctrina secreta. Es este el libro más importante de Blavatsky, donde el primer volumen lo dedica a la cosmogénesis y estudia básicamente la composición y la evolución del universo. Las últimas palabras escritas por Blavatsky en este libro fueron: esta obra se dedica a todos los verdaderos teósofos. También en 1888, Madame Blavatsky fundió la sección esotérica de la Sociedad Teosófica, dedicada al estudio más profundo de la filosofía esotérica, y escribió para los estudiantes de esta escuela 3 trabajos. En 1889 publicó el libro La clave de la teosofía, una exposición de ética, filosofía y ciencia en forma de preguntas y respuestas que muestran las razones por las que se fundó la Sociedad Teosófica y cuáles eran sus enseñanzas básicas. Madame Blavatsky explicó que escribió tanto Isis sin velo como la doctrina secreta con la ayuda de los Mahatmas, y que algunas veces le transfirieron sus conciencias a su cuerpo físico, en un proceso llamado tulku. Ella afirmaba que no eran espíritus de muertos, sino seres humanos verdaderos en cuerpos físicos. Según ella, algunas descripciones y citas le fueron mostradas por ellos a través de la luz astral, otras veces mientras dormía. Según su versión, páginas enteras fueron precipitadas en su propia letra, o las cartas de los maestros se materializaban en el papel. Estas afirmaciones contribuían fuertemente a que Blavatsky fuera tomada como impostora. Helena Blavatsky murió en Londres el 8 de mayo de 1891. Su cuerpo fue incinerado y 1/3 de sus cenizas quedaron en Europa, 1/3 en Estados Unidos, y el 1/3 restante se encuentra en la sede internacional de la Sociedad Teosófica, depositadas dentro de una estatua hecha en su memoria.